Buenos días, vamos a dar inicio a la actividad académica de enfoque clínico con los residentes. Mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, residente internista del Hospital Jama, y soy con la doctora Adriana, internista del Hospital Jama también. Y hoy estamos con el residente, el doctor Juan José Pino, que vamos a dar inicio para la actividad. Bueno, Juan, ¿escuchas bien mi audio? Sí. Entonces, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José Pino, residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy me toca la actividad de enfoque, ¿sí? Esto fue la información que se me dio para iniciar el enfoque de este caso. Y es hasta ahora, la información que tengo es que tenemos un paciente hombre de 68 años que tiene una epistaxis, alodinia y lesiones en piel. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Ya, perfecto. Bueno, entonces te complementamos la información. 68 años, natural de México, casado, laboró como agricultor, Sí. actualmente cesante, vive en Medellín. Y es independiente para sus actividades básicas avanzadas. Está pues en compañía de su esposo. Sí. El motivo de consulta del paciente es que está viendo por el sangrado y una molestia en las piernas. Por el sangrado y por unas molestias en las piernas. Perfecto. De enfermedad actual, contamos con un cuadro clínico de 3 meses de evolución. De alodinia y parestesias en miembros superiores. Superiores. Una inferior. Perdón. Sí. Sensación urente en planta de ambos pies y el pie izquierdo, sin alteración en la fuerza muscular y tampoco lesiones cutáneas inicialmente. Desde octubre venía presentando de forma progresiva y ascendente unas lesiones purpúricas en piernas, pies y muslos con un edema asociado. Edema. Sí. Perfecto. ¿Y el edema era en en estos mismos segmentos? Sí. Sí. En las últimas 2 semanas, con la aparición de una epistaxis bilateral unas ampollas en pantorrillas y flictenas hemorrágicas. Todas dos ampollas y flictenas en miembros inferiores, ¿cierto? Sí, hemorrágicas. Dado el dolor para la marcha por sensación urente y lesiones en piel, decide consultar. Perfecto. Listo. Esa sería como entonces la enfermedad actual. ¿Listo? Muy bien, Juan. Hasta ahí, entonces, cuéntanos tú qué identificas como sistemas comprometidos del paciente, qué te llama la atención y elabora por favor una lista de al menos 3 o 4 diagnósticos diferenciales de mayor a menor probabilidad de eso. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos un paciente con manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? O un paciente con sangrado. Esas manifestaciones hemorrágicas, según lo que describen en la historia clínica, son predominantemente con un compromiso nasosinusal, ¿sí? Adicionalmente a eso, tenemos un paciente con una púrpura, predominantemente en miembros inferiores, y que además de la púrpura tiene unas lesiones hemorrágicas tipo flictenas. Y otra de las características es que tenemos un paciente con unos hallazgos sugestivos de un compromiso de una motoneurona inferior, ¿sí? O principalmente que el paciente esté cursando pues, con un síndrome neuropático o una polineuropatía, que por los síntomas parece más un compromiso sensitivo que motor. Perfecto. Esas serían como las 3 características que yo identifico en este paciente
que fueron los que lo llevaron a consultar y que estamos estudiando el día de hoy. Listo. ¿Qué tan grave es el cuadro que tiene el señor con paciente que tiene? ¿Qué tan grave? Pues solamente con la clínica. O sea, yo creería que es un cuadro más que grave, es un cuadro progresivo, ¿cierto? Que incluso le ha limitado algunas actividades básicas como la deambulación, por lo cual yo le daría una gran importancia porque ha estado impactando la funcionalidad del paciente. Con estos datos que Cuadro tengo. grave. Sí, sí. Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué datos quieres saber adicionales a su enfermedad actual? Bueno, había como una posibilidad de plantear diagnósticos diferenciales solamente con esto, ¿cierto? Entonces, uno, pues, aunque no es un diagnóstico, sí sería como una pista que me puede ayudar a enfocar a este paciente y es, uno, que tenga una polineuropatía asociada a una condición sistémica. Pues que tocaría pues como iniciar los estudios como para identificar cuál es la posible etiología de esa polineuropatía. Dos, que tenga una epistaxis, bien sea por un compromiso local o por un compromiso o una enfermedad sistémica que esté generando esa epistaxis. Y tres, unas lesiones purpúricas, que yo me haría la pregunta, pues solamente con estos hallazgos estamos bajo la sospecha de un paciente con una vasculitis. Listo. Esos serían como los principales diagnósticos, más que diagnósticos diferenciales, como propuestas diagnósticas para iniciar el enfoque. Bueno, entonces este complemento de la enfermedad actual, él mencionaba que no presentaba compromiso en miembros superiores, que el cuadro clínico tampoco le precedió picos febriles, ni escalofríos, tampoco síntomas respiratorios, y que relata en paralelo a esos síntomas que presentaban nerviosos y en piel, una orina como de color pigmentada, dice como color colombiano, pero sin espuma, tampoco disminución del gasto urinario o síntomas obstructivos. ¿Algo más que quieras saber de revisión por sistemas, aparte de lo que acabamos de adicionar? Sí, varias cosas. Entonces, uno, ha tenido pérdida de peso. Pérdida involuntaria de peso de al menos de 5 kilos. Perfecto. Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea. Nada. No. Perfecto. Hematemesis, melenas, hematoquesia. No. Sangrado gastrointestinal, parece que no. Entonces. Perfecto. Sudoración nocturna. Ni fiebre ni sudoración nocturna. Perfecto. Rash, diferente a las lesiones purpúricas en piel de los miembros superiores, ¿he tenido en alguna otra ocasión? No. No, Dolor articular. tampoco. Tampoco. Ni inflamatorio ni mecánico. Perfecto. Ojo rojo. Tampoco. Perfecto. Fenómeno de Raynaud. No. Listo. Boca seca, ojo seco. Sensación de arenilla en el ojo, no, que no es capaz de comerse unas galletas. No. Perfecto. Dolor abdominal. No. Úlceras orales. Tampoco. Tos. No. Ni hemoptisis, ni disfonía, ni disfagia, ni tos seca, ni tampoco húmeda. Perfecto. O sea, no tiene ni síntomas respiratorios ni superiores ni inferiores aparentemente. Perfecto. Yo voy a dejar acá y probablemente ahorita si se ocurre alguna otra pregunta. Entonces, estaba mencionando los antecedentes del paciente. Un paciente hipertenso, sin complicaciones hasta el momento. Sí. Alérgico a la penicilina, dice que le produce un rash. Manejo ambulatorio de medicamentos con los sartán. No ha requerido recientemente ningún tipo de hospitalización. Quirúrgico de una septoplastia nasal. Por un tabique, ¿Una qué, profe? una septoplastia nasal. Por un tabique desviado que fue como en 1998. 20 años. Él no fuma, no consume licor, tampoco consume sustancias psicoactivas. Cocaína. No, eso no. Naturistas sí consumen moringa, zarzaparrilla, ginkgo biloba, ocasionales. Perfecto. Y tiene pues 4 dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2. Y no tiene ¿Qué no ninguna. escuché? 4 dosis de vacuna Ah, contra perfecto. SARS-CoV-2.
Y familiares no tienen ningún antecedente. Perfecto. Listo. ¿En qué parte de Medellín vive? Qué pena. Sabemos. No. Urbana. ¿Con quién vive? No tiene mascotas, ¿cierto? No. Viajes recientes no ha tenido. Tiene sexo con la esposa. ¿Sí? Relaciones sexuales extramaritales, no. Pero ya mencionado, no saben. Utiliza métodos de protección, de barrera. Monogamia. Sí. Perfecto. Listo. Aquí, Juanjo, contanos de lo que tienes, dónde podría estar el problema del paciente. ¿Qué crees que es lo que pudiera estar más comprometido? Pues, o sea, yo creo que el paciente probablemente tiene una causa sistémica que le está explicando todo, ¿sí? Y que el problema, según lo que alcanzo a analizar, es algo más vascular, ¿sí? Y en cuanto a vascular, uno podría dividir en un problema vascular de grandes, medianos, pequeños vasos. Según las manifestaciones, es algo más vascular de pequeños vasos, ¿sí? Aunque no sería el único diagnóstico a considerar o la única sospecha diagnóstica a considerar, ¿sí? Bueno, entonces ya, además de los antecedentes, me gustaría saber qué hallazgos tiene positivos al examen físico. Puedo ir borrando, sí. Sí, borra lo que consideres, deja lo que consideres que sea más importante. Listo, entonces te voy diciendo el examen físico. Paciente luce en buenas condiciones generales, sin aporte de oxígeno, presión arterial 118/74, cardíaca de 102, respiratoria de 18, saturando 97% de ambiente, afebril. Luce hidratado, normoperfundido, anictérico, oral oral sin lesiones, irigen ocular izquierdo, no se dice tampoco inyección conjunta. Tiene unas costras hemorrágicas en la fosa nasal derecho, no se evidencia perforación nasal externa. Cuello sin forcitación yugular, no masa ni tampoco adenopatía. Y tiene unos ruidos cardíacos rítmicos irregulares, y regulares, no soplos ni desdoblamientos. Irregulares. No, regulares. No tiene nada de la parte pulmonar. A2 mayor que P2. Sí. No. Perfecto. Normal. Perfecto. Abdomen normal, sin megalias, sin masas, no doloroso. Tampoco se palpan adenopatías cervicales, tampoco suboccipitales, ni axilares, ni petroqueales, ni tampoco inguinales. Y en las extremidades presenta un edema simétrico de grado 2 con fobia. Y presenta incontables lesiones purpúricas anteriores y posteriores, algunas con aspecto de púrpura retiforme. Tiene flictenas de 5 por 3 centímetros de contenido hemorrágico en la pierna derecha y también en la cara lateral de la pierna izquierda. Neurológicamente, está diafragmado, moviliza las 4 extremidades, tiene una fuerza 5 de 5 en 4 extremidades y tiene una alodinea de predominio en el 4 de 5 y el 1 izquierdo, de forma pues comparativa. Y miembros superiores sin ningún tipo de alteración. Perfecto. Listo. La púrpura es palpable. Sí. ¿Desaparece la digitopresión? No. Mira. Ya voy, profe. Perfecto. ¿Estás seguro que no consume cocaína? Sí. No, no consume cocaína. Que no. Perfecto. Entonces,
empiezo el enfoque y a partir de eso voy pidiendo exámenes o pido una bioquímica Vamos básica a o cómo. hacer unas preguntas primero. ¿Vamos a qué, profe? A resolver unas preguntas primero. Bueno, Pues, perfecto. el resumen del caso ya nos lo has comentado en reiteradas ocasiones, pero quiero que nos cuentes cuáles son ahora tus hipótesis de trabajo, ya con las imágenes que viste y con el examen físico. ¿Te cambian algo lo que ya tenías o se te abren otras posibilidades? Sí, se me abren otras posibilidades, la verdad. ¿Cómo cuál? Entonces, Bicol, poco probable, no consume cocaína. Una crío. Tenemos lesiones purpúricas, tenemos epistaxis y polineuropatía, síndrome de hiperviscosidad. Asociado a una gamopatía monoclonal, más que tiene 68 años. Una vasculitis. Hay causas infecciosas que me podrían dar epistaxis y el problema es que no serían causas tan frecuentes de polineuropatía ni esas lesiones purpúricas, por lo cual yo por ahora no las consideraría, no las tendría en cuenta. Sí. Pues acá en las causas infecciosas tendríamos. ¿Él tiene lesiones en piel previas o no? Poco frecuente por una leishmaniasis mucocutánea. Mucocutánea. Vamos, de esos que tienes allí para ti, ¿cuál sería el peor escenario del paciente? El peor escenario. ¿Puedo elegir dos? No. Los peores, pues, número 1, número 2, escenario. 1. Dios. Listo. Y en caso que lo que pidieras para eso fuera negativo, lo que consideres, ¿cuáles serían los otros escenarios? ¿Qué, Si profesor? esos dos que tú consideras no serían los opciones, ¿cuáles serían tus otras causas? Diagnósticos diferenciales, después de estas. Esas dos que tú nombraste allí, Pero tú me dijiste que las más graves o las más probables. las que tú consideras más graves. Si esas dos, digamos que después de hacer tus estudios no fueran la causa del paciente, ¿cuáles te deberías explorar adicional? Esta. Y también me gustaría un diagnóstico que me gustaría, aunque ya por las lesiones en piel no me convence tanto, un Osler-Weber. Sí. Muy bien. Bueno, ya nos dice tus diferenciales. Ahora cuéntanos cómo ejecutarías tu plan diagnóstico y qué exámenes necesitas por último. Perfecto. Entonces, mis posibilidades o mi enfoque lo iba a hacer de forma separada en dos, por así decirlo, en dos tipos de enfoques e intentar encontrar una etiología sistémica que me explique las manifestaciones globales del paciente. Entonces tenemos un paciente con probablemente una enfermedad sistémica y compromiso nasal. Y un paciente con una posible polineuropatía más una púrpura. Entonces, en cuanto a etiologías de enfermedades sistémicas y compromiso nasal, tenemos etiologías autoinmunes, infecciosas, endocrinológicas, ahora lo descarto, hematológicas, gastrointestinales o de inmunodeficiencia. En las etiologías autoinmunes tenemos clásicamente las vasculitis ANCA. Dentro de las vasculitis ANCA que generan mayor compromiso nasosinusal serían la GPA y la GEPA. La polangitis microscópica es también una de las posibilidades, sin embargo es más infrecuente.
La poliarteritis nodosa, como vasculitis de mediano vaso, generalmente no genera compromiso nasosinusal, por lo cual yo la descartaría. ¿Cuál es la lesión que solo en pie? Eso. ¿Qué cosa? Que es que la lesión que solo da la PAN en piel, que digamos este paciente no tiene La la polangitis. PAN con él. Usualmente da más la presencia de eritema nodoso, o nódulos, puede dar paniculitis, pero usualmente no es tanto púrpura, ¿sí? Por lo cual tampoco me cuadraría ahí en cuanto al diagnóstico. Otras etiologías autoinmunes que me pueden dar compromiso nasal sería la sarcoidosis. Sí, es raro, es un factor de mal pronóstico, está descrito en menos del 5% de los pacientes, aunque podría darse. Es uno de los criterios pues, para decir que es una sarcoidosis de mal pronóstico y usualmente se asocia a compromiso de tracto respiratorio superior con estenosis supraglóticas, a diferencia de las vasculitis ANCA, que usualmente son subglóticas. ¿Sí? Entre las otras etiologías autoinmunes tenemos la policondritis recidivante. Vemos que es un cuadro clínico de un paciente que no ha tenido antecedentes de compromiso cartilaginoso, por así decirlo, previo. Adicionalmente a eso no tiene dolor articular, no tiene epiescleritis o escleritis, por lo cual yo creo que es poco probable que estemos versus una policondritis recidivante, aunque es claro pues que estas se pueden asociar tanto a vasculitis como a malignidades hematológicas. Dentro de las otras etiologías autoinmunes, entonces tendríamos el SAF, es poco frecuente pues, pero está descrito. Dejémoslo hasta ahí. Hago una pregunta. De los hallazgos que tiene hasta el momento, ¿cuáles considerarías tú que requieren una atención urgente? Que requieren una atención urgente de estas. De los, El cuadro clínico en general del paciente. de los síntomas cardinales del paciente. Como tenemos ustedes, establecer un plan para que vamos a solicitar y definir intervenciones rápidas. Para mí el compromiso nervioso, ¿sí? Y adicionalmente a eso, pues la epistaxis. Creería yo que es lo más urgente a solucionar en este momento en el paciente. Ok. ¿Qué quieres pedir en función de eso? Perfecto. Entonces, le voy a pedir una bioquímica hemática básica, un hemograma, una función renal, ¿sí? Adicionalmente a eso tenemos un paciente con la presencia de una orina que es pigmentada, por lo cual sería importante, además de la función renal, pedirle un citoquímico de orina, pedirle las principales etiologías que son grandes simuladores, como son VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. La sífilis puede dar compromiso nasosinusal, más descrito en sífilis terciaria, por lo cual yo me iría más por el algoritmo reverso y le pediría una prueba treponémica. Pues hemoglobina de 10.6, Sí, hematocrito de 32, sí, BCM de 98, sí. CHCM de 31.9. BCM, ¿cuánto? 98. Sí. ¿De cuánto? Qué pena. Es de 31.9. Leucocitos de 8.980, Sí, neutrófilos 4.810, linfos 2.490, monocitos 980 y eosinófilos 160. 160. Sí. Y plaquetas 213.000. Perfecto. No tiene antecedente de asma. No. Bueno, entonces ya con ese hallazgo es poco probable. Con estos eosinófilos ya descartaría una JEPA. Perfecto. ¿Qué más? Los pediste de función renal, entonces creatinina de 2.52. Tenemos creatinina No previa. tenemos creatinina previa. Sí, BUN de 46. sí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más nos pediste? Citoquímico. Por análisis, color amarillo, aspecto claro, densidad 1017, pH de 5, Sí, nitritos negativos, proteínas negativas, sí. sangre en orina aproximadamente 25. ¿Sangre en orina? Aproximadamente 25. Dicen de pronto la morfología. No, No. Perfecto. ¿qué más nos pediste? Tenía cilindros No mencionamos. y no tenía piuria. No. Tampoco. Perfecto. Listo.
hay forma de hacer un histograma o una cantositos, ¿no? No tenemos. Perfecto, listo. Perfil de patologías infecciosas, pues, transmisibles. VIH, hepatitis B, C. Negativo todo. Perfecto. Adicionalmente a eso, pues tenemos un paciente con una... bueno, perfil hepático, qué pena. Una ALT de 40, AST de 29, Sí. bilirrubinas totales 0.39, 0,99. 0.39 Sí. y una albúmina de 3.14. Tenemos proteínas totales. No, No. tenía. Perfecto. Listo. Este hemograma tenía velocidad de sedimentación. BSG en 120. 120. Perfecto. Entonces voy a ir anotando como las cosas que me parecen importantes de los paraclínicos acá a un ladito. Entonces BCG 120 estaría elevado para la edad del paciente. Tenemos ahí una hematuria, no sabemos su origen. Adicionalmente es una lesión renal aguda versus enfermedad renal crónica y una anemia de volúmenes normales. Perfecto. Tenemos PCR. 6.2. PCR 6.2. Y para el estudio de su polineuropatía o de sus síntomas positivos y negativos de compromiso del sistema de nervio periférico, entonces tendríamos TSH, tenemos TSH, sí, normal. vitamina B12, Normal. normal. CPK le pidieron alguna vez, ¿sí? Normal. No se solicitó, perfecto. Y adicionalmente a eso, pues algunos incluyen, por ejemplo, las guías de neurología en el enfoque del paciente con polineuropatía, electroforesis de proteínas y inmunofijación. Se le solicitó. No se demora. Perfecto. Entonces la anotar por acá. Electroforesis de proteínas más inmunofijación. Perfecto. Empecemos a estudiar lo que tenemos mientras, y yo creo que nos vamos yendo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a estudiarle la anemia. Empezamos con lo básico. ¿Sí? Entonces, reticulocitos. Reticulocitos, 2%. Eso le haría un IPR pues, a Correcto, regenerativo. sí. Sí. Ahí están corregidos. Bueno, perfecto. Ferritina Ahí 105. están corregidos. Sí, Es un IPR de 2. sí. Bueno. Perfecto. Ferritina de 150, B12 de 500, una saturación de 40%. Normal. Perfecto. Y adicionalmente eso tiene extendido. Normal. Extendido normal. Perfecto. Bueno, tenemos un paciente con una anemia normocítica regenerativa, ¿cierto? Que eso podría ser explicado, uno, por el sangrado, aunque no sé, pues, el sangrado es muy evidente. No, pues, Sí, perfecto. bilateral, pero no era en el instante del paciente. Entonces, bajo este contexto, yo igual le pediría un perfil de hemólisis, ¿sí? Tiene, entonces, bilirrubinas, que ya me dijeron que son normales, Normal. LDH, Estaba elevado. no está elevado, y tiene aptoglobina. No se le permitió. ¿Qué examen le pedirían antes para ver si está inmune? Entonces, las bilirrubinas, el extendido, la LDH y la aptoglobina. Pues la aptoglobina sería como para desempatar, ¿sí? No entra. Bueno. Entonces, acá podríamos ir más para identificar eso, que tenía sangre positiva en orina, si tiene hemosiderinuria. Inuria, ¿sí? Y adicionalmente a eso, pues pedirle un CUMS en caso de que estemos sospechando una hemólisis. Sin embargo, pues con este perfil hemolítico, difícil, negativo. El directo, iniciado fraccionado, no. Perfecto, listo. Entonces ahí, carenciales no tenemos una TSH normal. Tenemos adicionalmente es una ferritina y una saturación de transferrina normal. Y tenemos un paciente que está enfermo, ¿cierto? Puede ser que sea una anemia por enfermedad crónica, porque por ahora no hemos identificado como otras etiologías. ¿Sí? Yo le querías pedir por lo de la alodimia y esto, una electromiografía. Electromiografía, sí. Sí, pues adicionalmente a los estudios básicos de la polineuropatía, la electromiografía como para caracterizar. Normal. Electromiografía normal, sí. De las 4 extremidades, sí. Pucha.
Electromiografía normal. Listo. ¿Qué más quieres pedirle, Juan? Bueno, tenemos un paciente con una condición sistémica. Recuerda Vamos a ver los, si tiene compromiso de otros órganos. recuerda los diferenciales al principio y en función de eso, lo que tú quieres pedirle, pues, en el enfoque. Perfecto. Entonces, estábamos sospechando una vasculitis, ¿cierto? Esa era una de las Sí. posibilidades diagnósticas. Sí, Usualmente las GPA o las vasculitis ANCA, algunas se asocian a compromiso parenquimatoso pulmonar, por lo cual sería bueno mirar si tiene una radiografía de tórax. Era un ataque. Un ataque. En algún momento dice que tenía una tos seca, pero no era su, pues, como su síntoma cardinal al ingreso. Y la ataque de tórax muestra que tiene unos infiltrados periféricos apicales en vidrio esmerilado, deslustrado, bilaterales, sin consolidaciones, sin derrames, sin adenopatías mediastinales y otras alteraciones. Porque vos en tu enfoque, dentro de los diferenciales, mencionaste 3 vasculitis de pequeño vaso. Mencionaste 2 vasculitis secundarias, Bicol y Crío, y mencionaste una vasculitis primaria. Entonces, si sospechaste 3 vasculitis de pequeños vasos, ¿qué examen no has pedido que es muy importante para enfocar? No, entonces en el enfoque, lo que pasa es que quería como, cuando nos exámenes básicos, primero, pero sí, quería solicitar unos ANCAs. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a pedirle un factor reumatoide, un complemento C3 y C4. Adicionalmente a eso, pedirle unas ANAS, que también se demoran, las CRIO, también usualmente tienden a demorarse. Pero teniendo en cuenta pues la sospecha de una vasculitis secundaria o una crioglobulinemia, podría ser de entrada con el complemento, probablemente me vaya a ayudar, creería yo. bueno, tiene un C3, 113, normal, y un C4 en 4.8. Sí, está consumido. Tiene un factor reumatoide negativo. ANA negativos y una crioglobulina negativa. Pueden poner porfa de anfitrional, doctor Juan José Pino. ENA negativos y le complementamos de una vez anti-DNA negativos. 3. Sí, 3.1. Sí. No. No. No, no tenemos. ¿Qué te dieron de anfitrión? No, te presté el... No. Perfecto. Listo. Pues, tenemos un paciente también con epistaxis. A mí me gustaría ver una imagen de los senos paranasales, ¿sí? El paciente tiene cambios inflamatorios crónicos leves en ambos senos maxilares, celdas etmoidales anteriores, sin signos de agudización y no se observa ninguna lesión expansiva.
Sí, maxilar y de celdas etmoidales anteriores. Ahora sí, de pronto sí te escuchan, Juanjo. Por favor, pueden poner anfitrión al doctor Alejandro Hernández para poder compartir el audio. Entonces, tenemos esa tomografía. Tenemos, o sea, esa función renal que ustedes me dieron, esa creatinina, era el ingreso, ¿cierto? ¿Cómo evolucionó esa creatinina? Como que los azoados venían en descenso. ¿Sí? Y se volvió a pedir citoquímico de orina. No. Nunca se interrogó esa hematuria de dónde venía. Pues, o sea, probablemente sí, pero no se repitieron exámenes ni se caracterizó la hematuria. No. Perfecto, unas proteínas en orina 24 horas. 1113. 1113. El paciente durante la hospitalización se tornó de pronto hipertenso. No. Las cifras tensionales se elevaron, requirieron más. Ya se dieron los sitios. Ahí me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí. Bueno, perfecto. Listo, entonces tenemos un paciente que tiene un compromiso multisistémico. Entonces hasta ahora tenemos compromiso de senos paranasales, compromiso renal. Adicionalmente a eso, tenemos un paciente que está marcadamente inflamado, predominantemente una velocidad de sedimentación elevada y que tiene una hipocomplementemia C4 con unos ANAS negativos, ¿cierto? Adicionalmente a eso, podríamos decir que tiene algunas características en el citoquímico que uno podría decir que tiene algo como de glomerulonefritis, pero no es tan clara. Pero ya con estas proteínas, uno le llama la atención algo, y es que tengamos un citoquímico sin proteínas con una proteinuria, ¿sí? Eso eso le daría a uno sospechar, y es que hayan unas proteínas diferentes a la albúmina que se están censando ahí, que no sabemos cuáles son, ¿sí? Eso es algo que me llama la atención poderosamente en este paciente. Entonces, no, pues ojalá pudiéramos electroforesis. O podríamos pedir unas inmunoglobulinas mientras sale la electroforesis, que creo que las inmunoglobulinas pueden salir más temprano. Inmunoglobulina IgG 5286. 5200. Sí. Y eso es Está elevado. elevado. Perfecto. IgM de 20. Sí, está mayor de 5 gramos. IgM de 20, está normal, está bajita antes. Sí. IgA de 95, Como normal. 95. Perfecto. Sí. ¿Qué más quiere pedir? Comentaba que le van a hacer una banca. ¿Por qué técnica se les haría? Bueno, lo ideal sería por ELISA, para MPO y PR3 de entrada. Por inmunofluorescencia, la especificidad es menor y hay mayor riesgo de falsos positivos. Bueno, están negativos los dos. Los dos, PR3 y MPO. Entonces ya ahí descartaríamos, aunque bueno, hay 10, no todo en medicina es absoluto. 10% de las vasculitis ANCA pueden tener ANCA negativo. ¿Cuál es la característica de estos pacientes con vasculitis ANCA? No sé, pues el profe me corregirá, es que usualmente tienen ese compromiso más renal y tienen menos compromiso sistémico, ¿sí? Por lo cual no la descartaría, pero le bajaría probabilidad diagnóstica. Entonces, ¿qué otra probabilidad tienes en mente y en función de eso qué quieres pedir? Entonces, con eso yo creo que el paciente tiene una paraproteinemia, ¿sí? Y que esa sea la etiología de las
manifestaciones sistémicas, sobre todo basado pues, en una de las sospechas diagnósticas que tenía, era que tuviera un síndrome de hiperviscosidad asociada a la paraproteinemia. Bueno, ya te vamos a mostrar la electroforesis, pero contanos qué tan frecuente es que eso pase, o sea, que tenga todo eso, sobre todo ese compromiso cutáneo en una paraproteinemia. No, es raro, es más frecuente en las paraproteinemias IgM porque son proteínas pues, que son más pesadas y que tienden a depositarse más fácil. Está uno diría que es más frecuente esos compromisos sistémicos o cutáneos en los pacientes que tengan un POMS o un linfoma linfoplasmocitario. Entonces serían como las dos malignidades hematológicas que más frecuente se podrían asociar a esos compromisos cutáneos, ¿cierto? No sé, pues sería como lo que yo pensaría en este paciente. Bueno, yo tengo una duda. Aunque hay una característica y es que usualmente esos pacientes con síndrome de hiperviscosidad tienen crioglobulinas positivas, pues pueden tener crioglobulinas positivas. En ese orden de ideas, ¿qué harías? ¿Qué exámenes de pronto habría que complementarle más al paciente si tiene lesión renal, tiene proteinurias, y crees que pronto las crios Eso. se quedan Entonces, cortas? en ese caso, pues idealmente solicitarle una ecografía renal, ¿cierto? Para ver si tiene una buena diferenciación corticomedular, para ver si el paciente se beneficia de una biopsia. Una biopsia renal. Una biopsia renal. Adicionalmente a eso, si queremos caracterizar si es una lesión renal aguda versus crónica, podríamos pedirle marcadores de cronicidad, pero la mayoría tienen mal rendimiento. Usualmente el que tiene mejor rendimiento es que no tenga una atrofia cortical menor de 1 centímetro. Entonces, si la ecografía es normal, yo creería que nos iríamos más por este lado, de que sea una lesión renal aguda. Me tranquiliza que la función renal ha estado estable. Es decir, que la creatinina tiene estable. Muy bien. Sí. Bueno, ya te vamos a mostrar lo que ofreces que estabas solicitando. Perfecto. Ya se lo Entonces, tiene demostramos al un pico gamma de base estrecha. Sí, porque es que si no era eso. Escucha. Listo, y ya en ese orden de ideas, entonces, replantéanos otra vez cómo quedan de lo que tenías de diagnósticos diferenciales al principio, cómo vas hasta ahorita, qué pruebas te gustaría complementar y qué hemos ya descartado. Entonces, mis diagnósticos. Bueno, tenemos un paciente con unas manifestaciones sistémicas, compromiso rinosinusal, compromiso renal, compromiso cutáneo y un compromiso sistémico nervioso interrogado. Yo la verdad le repetiría esa la electromiografía. No me convence pues, pero puede que no la tenga, ¿sí? En la cual las principales opciones diagnósticas que teníamos con el paciente es, uno, que tuviera una vasculitis primaria, específicamente una vasculitis tipo ANCA. El paciente tiene ANCAs negativos. Eso no nos descarta, como le dije anteriormente, el 10% puede tener ANCAs negativos, pero es más usualmente compromiso más glomerular o inmune, ¿cierto? No tanta manifestación sistémica como la de nuestro paciente. Listo, entonces, eso del 10% hay mucha tela por cortar, pero después. Pero hay otra cosa muy importante en los exámenes que está completamente en contra de que sea una vasculitis ANCA primaria, más allá de que tenga los ANCA negativos, que por supuesto baja mucho la probabilidad, y que es un examen muy sencillo que tú hiciste, que usted esto en una vasculitis ANCA primaria, sin tener los ANCA, usted dice, es muy improbable. Yo creería que el citoquímico orino. Las vasculitis de pequeños vasos, uno como las clasifica, las primarias, uno, ¿qué hace para uno decir, me voy por eso? Por la predisposición de generar un mayor compromiso tisular de una versus la otra. Y por la presencia de algunos marcadores como eosinofilia, asma. Adicionalmente a eso, que el paciente tenga el compromiso cutáneo también nos ayuda a diferenciarla. Usted piensa que un paciente tiene una vasculitis primaria de pequeños vasos. Entonces, usted va a dividir los grupos grandes de vasculitis primarias de pequeños vasos y les pide un examen. Una biopsia. No, el complemento.
Ah, bueno, sí, que tenía solamente hipocomplementemia C4. ¿Y qué Y si fuera piensas vasculitis ANCA, tendría el complemento, debería de estar normal. Es decir, no debería de por qué tener hipocomplementemia C4. Ok, ahorita completamos eso, pues. Perfecto, listo. Sí, incluso es una de las pistas que le ayudan a enfocar el paciente con glomerulonefritis, ya que las vasculitis ANCA usualmente dan una glomerulonefritis normocomplementémica. ¿Sí? Y en los otros diferenciales que tenía, que nos comentaste al principio. Entonces tenemos las vasculitis secundarias, que aquí pues creería yo que es como en lo que voy a centrarme. ¿Sí? Teníamos dentro de los otros diagnósticos diferenciales. Has mencionado infecciones. Exactamente. Tóxicos, ya descartamos consumo de cocaína, tenía unos niveles de cocaína en orina negativos. Infecciosos, la leishmaniasis mucocutánea usualmente está precedida por una leishmaniasis cutánea. El paciente no tenía ningún estigma. Y Juanjo, ¿cuáles son las lesiones primarias más frecuentes en leishmania cuando hay compromiso cutáneo? Pues la presencia de una úlcera. Y este señor que tenía. Tenía púrpura, exactamente. Nos desestima un poco, pero ¿qué otros agentes infecciosos nos pueden dar púrpura y púrpura retiforme, como es el caso de él? Púrpura retiforme. Entonces tenemos meningococo, podría ser una opción. Si no estoy mal, hemófilos, pero no estoy seguro. ¿Sí? Exactamente, pero sería un paciente que estuviera marcadamente tóxico, que no es el contexto clínico del paciente. Leishmaniasis, sarcoidosis, ¿sí? Era otra de las posibilidades diagnósticas que había planteado. Pero entonces yo me iría a enfocar esa vasculitis secundaria. Adicionalmente a eso, pues hay algunas cosas que nos apoyan que tenga una vasculitis secundaria, es que tiene una paraproteinemia, que tiene una hipocomplementemia C4, y adicionalmente a eso tiene algunos síntomas sugestivos del síndrome de hiperviscosidad, sobre todo la presencia de púrpura. ¿Sí? Entonces, ya con eso, digamos, hallazgos que tienes allí, con lo que te quedas de tu diagnóstico, ¿cómo estudiarías esa paraproteinemia para llegar a un diagnóstico con los esquemas que están comprometidos, que ahí tienes el hematológico y el cutáneo? Entonces, idealmente, podríamos hacer para el estudio del sistema cutáneo, hacerle una biopsia, ¿cierto? Para evidenciar si tiene o no tiene vasculitis. Y el compromiso sistémico, entonces, podríamos caracterizar esa paraproteinemia. Entonces, de entrada, yo le pediría la electroforesis de proteína, que ya la vimos, que tiene un pico gamma, ¿sí? La inmunofijación, que yo creería que va a salir una inmunofijación IgG por las inmunoglobulinas que tenía, no sé, pues la cadena liviana, y adicionalmente a eso, las cadenas livianas en suero. Eso sería como lo que pediría como para caracterizarla. Listo, la biopsia de piel, vasculitis leucocitoplástica. Perfecto. Granulomas no hay. No. No, bueno. Sí. ¿Dice algo más de vasculitis? No. No, perfecto. Perfecto. Entonces sí, tenemos un paciente con una vasculitis con compromiso cutáneo, que probablemente sea una vasculitis secundaria a una neoplasia hematológica, sería una opción, con compromiso multisistémico. Tenemos compromiso cutáneo, compromiso nasosinusal y renal. Y aparentemente a eso también había como un compromiso parenquimatoso pulmonar por esos infiltrados, ¿cierto? Como más sugestivos de una NINE. Bueno, ¿Era qué? Ah, perfecto. Listo. ¿Y ¿Qué más le pedirías en estudio de esa gamapatía monoclonal que tienes aquí? Bueno, de una vez podríamos hacerle la aspirada de biopsia de médula ósea. Solicitaría los paraclínicos del CRAP, ¿cierto? Del CRAP tenemos anemia, tenemos la lesión renal aguda, faltaría complementarle la proyección de huesos largos y el calcio. Perfecto. ¿Sí? Y acá está. Ah, tiene unas lesiones líticas.
Listo, Juanjo, ya con esos hallazgos que están mucho antes que un aspirado de médula ósea, ¿con qué diagnóstico te queda? No, yo diría que ese paciente tiene un mieloma múltiple o una vasculitis secundaria a ese mieloma. Listo, muy bien. Las cadenas ligeras fueron principalmente elevada lambda sobre Lambda. kappa, la relación está aumentada. Lambda tenía 27.9, kappa 11, que le da una relación mayor de 1.6. Y el aspirado biopsia de médula ósea confirma que tenía más de 30% de células plasmáticas aberrantes, monotípicas IgG lambda, y se confirmó pues un mieloma múltiple. Empezó tratamiento con ácido hialurónico, esquema de daratumumab Cyborg-D, y va mucho mejor. Perfecto. Entonces el profe... Entonces el caso es absolutamente interesante por tratar de entender cómo este mieloma dio la vasculitis. Entonces, si uno tiene un mieloma, tengo estas células plasmáticas productoras de grandes cantidades de IgG, con un C4 bajo, ¿yo cómo explico la vasculitis de pequeño vaso que está teniendo en la piel? Que haya formación de inmunocomplejos. Ujú. Que eso genera activación de la vía alterna del complemento y eso genera hipocomplementemia. Eso sería como mi teoría. Ujú. O sea que es usual que uno vea ese tipo No, de vasculitis, pues, si es, digamos que con el consumo del complemento, ¿cómo se deberían estar comportando las inmunoglobulinas, que fue una de tus sospechas, para que dé vasculitis en la piel? ¿Qué comportamiento tendrían esas inmunoglobulinas para generar vasculitis en inmunocomplejos? Esperaría uno. Y más con ese C4 tan bajo. Es que tengo una marcada paraproteinemia, o sea que los niveles de paraproteínas sean tan altos que se precipiten y generen inmunocomplejos, creería yo. Entonces, a ver, cuando uno tiene una paraproteinemia, uno puede tener varios mecanismos de compromiso de los vasos de la piel, ¿cierto? Vasculitis, como en este caso, y casi siempre en el contexto de una paraproteinemia, esas inmunoglobulinas se comportan como crioglobulinas. Y una vasculitis crioglobulinémica secundaria a una enfermedad que genera una paraproteinemia, que es una de las etiologías de crío, ¿cierto? Pero en este caso, pues las crío que se me dieron 2 veces fueron negativas, y uno no espera en una crioglobulinemia, que en este caso probablemente sería tipo 1, que tiene una inmunoglobulina monoclonal. Más con factor reumatoide negativo. En una tipo 1 usualmente no hay vasculitis. Las crío tipo 1 usualmente no hay vasculitis. Y cuando hay vasculitis crío, la inmunoglobulina monoclonal es de un IgM, no IgG. Entonces, todo está en contra para que esta vasculitis sea una vasculitis crioglobulinémica. Puede que inmunocomplejos sí se estén formando porque está consumiendo el C4, pero no es mediada por una vasculitis crío, que es lo más frecuente en las paraproteinemias. O sea que esta vasculitis es una vasculitis inusual para que sea explicada por un mieloma, pero pues el mieloma también puede dar una vasculitis leucocitoplástica, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, como lo bonito, y además que por todas las manifestaciones sistémicas, uno antes de pensar en una vasculitis limitada a la piel, como expresión de una enfermedad sistémica, piensa en una vasculitis sistémica, que le dé sangrado nasal, que le dé nasales, que le dé pérdida de peso, que le dé neuropatía. Yo soy convencido que la gente tenía neuropatía, que le dé compromiso renal, y no tiene todo eso, y piensa inmediatamente en una vasculitis sistémica primaria, que fue lo que pensamos inicialmente, pero ya vimos que no, ¿cierto? Una aclaración con respecto a las lesiones cutáneas de la PAN. Realmente no es correcto decir que la PAN de eritema nodoso, el eritema nodoso por definición no puede tener vasculitis. Digamos que es un tipo de paniculitis diferente al eritema nodoso, sino que clínicamente se parece mucho al eritema nodoso, pero es otro tipo de paniculitis con vasculitis, es característico de las vasculitis de mediano vaso, pero precisamente no se debería llamar eritema nodoso. Con respecto a la positividad de los ANCA en las vasculitis ANCA, entonces, tener ANCA negativo en vasculitis ANCA no descarta el diagnóstico.
pero uno tiene que tener muchos argumentos para decir que un paciente con ANCA negativos bien hechos no tiene paso, pues sí tiene unas colitis ANCA. Pero depende del fenotipo clínico. Entonces, si uno tiene una colitis microscópica, solo el 10% lo tiene negativo. Si tiene una GPA, hasta el 20%. Pero si usted tiene una GEPA, una forma eosinofílica, hasta el 60% van a tener ANCA negativos. Entonces, dependiendo del fenotipo clínico, pues va a ser más probable que usted tenga los ANCA negativos o no, ¿cierto? Una pregunta ahí. Usualmente esos pacientes con GEPA, con ANCA negativos, usualmente no hacen compromiso renal sino más miocárdico, o eso no siempre se cumple. Entonces, ese fenotipo clínico, hace muchos años se sabe que en GEPA, cuando, digamos, los dos fenotipos, el eosinofílico y el vasculítico, se asocian mucho con la positividad de los ANCAs. Entonces, en GEPA, si usted tiene ANCA negativo, se comporta mucho con manifestaciones eosinofílicas, nasal, compromiso pulmonar, compromiso cardíaco. Y si tiene ANCA positivos, hacen más neuropatía, más púrpura, más lesiones vasculares. Eso se sabía antes para la GEPA, pero ya también se sabe para la GPA. En la GPA cero negativa, que insisto, es más o menos el 20%, también se comporta fenotípicamente diferente, digamos que puede tener algunas manifestaciones menos graves si tienen los ANCA negativos. Entonces, sí cambia la expresión. Entonces, es muy importante con este paciente que recuerden que cuando uno vaya a diagnosticar, clasificar una vasculitis sistémica primaria, lo primero que tiene que hacer es descartar los indicadores. Entonces, en este caso, lo que tenía sistémicamente el paciente, el indicador de vasculitis sistémica, es una vasculitis localizada. Una lista que muy bien lo notaste desde el principio, Juanjo, era la electromiografía. Él tiene un compromiso más que todo de nervio periférico, más de tipo, pues de fibra pequeña. Sin embargo, hay que tener una precaución, y es que cuando digo tenía edemas, teniendo inferiores, y eso técnicamente dificulta la ejecución y la interpretación de la electromiografía. Entonces, por más que estuviera normal, bueno, las pequeñas porque era más saludable, pero es completamente correcto volverse a hacer una vez que el edema se resuelve y verificar exactamente cuál es el hallazgo. Nunca se les olvide el complemento que dije que iba a decir algo adicional. Entonces, las vasculitis ANCA primarias, por definición, son normocomplementarias, pero eso, hilando más fino, no es verdad. Más o menos un 30% de las vasculitis ANCA primarias pueden tener hipocomplementemia. Complementemia leve y leve C3. Se puede tener, si el C3 el límite inferior es 90, se puede tener 80, 75, 70 de C3 hasta en un 30%. Pero no se espera que en una vasculitis ANCA primaria haya un consumo significativo del C4. Cuando usted tiene un C4 muy consumido, si usted está pensando que el paciente tiene una vasculitis ANCA primaria, hay una explicación alternativa para ese C4 o no tiene una vasculitis ANCA primaria. Entonces el C4 es muy importante para uno quitarle peso al diagnóstico de una vasculitis ANCA primaria. ¿Listo?